Noviembre 26. San Leonardo, de Puerto Mauricio, predicador, año 1751. Este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia, y logró popularizar por todo el país el rezo del Santo Via Crucis. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma, y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniéndose a este apostolado al más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Buena penitencia. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad y no recibía ayudas en dinero de nadie ni cobraba por la celebración de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles, pidiendo limosnas de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. Sus éxitos en la predicación. Un párroco escribía: «Bendita sea la hora en que se me ocurrió llamar al padre Leonardo a predicar en mi parroquia. Solo Dios sabe el gran bien que ha hecho aquí. Su predicación llega al fondo de los corazones. Desde que él está predicando, no dan abasto todos los confesores de la región para confesar los pecadores arrepentidos». Un desierto entre los montes. El padre Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas, para que allá fueran a pasar unas semanas los religiosos que desearan hacer una época de desierto en su vida. En esa casa había que guardar el más absoluto silencio y no comer carne, sino solamente frutas y verduras. Había que dedicar bastante tiempo al rezo de los salmos, y hubo varios religiosos que rezaron allí hasta 9 horas diarias. Volvían a sus casas totalmente enfervorizados. El mismo santo se ha ido de vez en cuando a esa soledad a meditar, en absoluto silencio, y decía: «Hasta ahora he estado predicando a otros. En estos días tengo que predicarle a Leonardo». Preferido por todos. Se fue a Roma a predicar unos días y allá lo tuvo el Santo Padre predicando por 6 años en la ciudad y sus alrededores. Al fin el duque de Medici envió un navío con la orden expresa de volver a llevar a Florencia, porque allá necesitaban mucho de su predicación. Las gentes acudían en tal cantidad de escuchar sus sermones que con frecuencia tenían que predicar en las plazas, porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. Su devoción preferida. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del Santo Via Crucis, las 14 estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre la gente devota. Como penitencia en la confesión ponía casi siempre rezar un Via Crucis, y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Via Crucis. Logró erigir el Via Crucis en 571 parroquias de Italia. Otras 3 devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. En ese tiempo esas devociones estaban muchísimo menos popularizadas que ahora. A San Leonardo se le ocurrió una idea que después obtuvo mucho éxito: recoger firmas en todo el mundo para pedirle al Sumo Pontífice que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto se hizo después en el siglo XIX, y el resultado fue maravilloso. Millones y millones de firmas llegaron a Roma, y así los católicos de todo el mundo declararon que estaban convencidos de que María sí fue concebida sin pecado original. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan 86 cartas que dirigió a una misma persona
tratando de llevarle hacia la santidad. Misión difícil. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Córcega, que estaba en un estado lamentable de abandono espiritual. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Él escribía: en cada parroquia encontramos divisiones, odios, riñas, pleitos y peleas. Pero al final de la misión hacen las paces. Como llevan 3 años de guerra, en estos años el pueblo no ha recibido instrucción alguna. Los jóvenes son disolutos, alocados y no se acercan a la iglesia. Y lo grave es que los padres no se atreven a corregirlos. Pero a pesar de todo, los frutos que estamos consiguiendo son muy abundantes. El sumo pontífice lo mandó volver a Roma para que se dedicara a predicar retiros y ejercicios a religiosos y monjas, y el éxito de sus predicaciones era impresionante. Un deseo cumplido. San Leonardo logró entonces cumplir algo que había deseado durante muchos años: poder erigir un Vía Crucis en el Coliseo de Roma, que era un estadio inmenso para los espectadores de los antiguos romanos, en el cual cabían 80.000 espectadores. Fue construido en tiempos de Vespasiano y Tito, años 70, y siempre había estado destinado a fines no religiosos. Sus impresionantes ruinas se conservan todavía. Desde San Leonardo se ha venido rezando el Viernes Santo el Vía Crucis en el Coliseo, y casi siempre lo preside el sumo pontífice. El santo escribió entonces: me queda la satisfacción de que el Coliseo haya dejado de ser simplemente un sitio de distracción para convertirse en un lugar donde se reza. Viaje desgastador. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país, predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. El sumo pontífice le mandó que ya no viajara a pie, sino en carroza, pero por el camino se destrozó el carruaje en el que viajaba y tuvo que seguir a pie, lo cual lo fatigó inmensamente. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó a cama. Enseguida envió un mensaje al Papa contándole que había obedecido sus órdenes de volver a esa ciudad. A las 9 de la noche llegó un monseñor con un mensaje muy afectuoso del sumo pontífice, y 1 hora después murió nuestro santo. Era el año 1751. Si te gustó este video, comparte, ayúdanos a llegar a más personas, suscríbete al canal de YouTube y dale like y síguenos en Facebook.